¿Alguna vez te preguntaste por qué algunos días te sentís súper motivada en el gimnasio y otros simplemente te querés quedar en tu casa comiendo helado? Aunque creas que eso es un tema de películas y series, tiene sus explicaciones fisiológicas en cada una de sus etapas. Acá voy a explicarte cada una de ellas y cómo aprovechar a tu favor el ciclo para mejorar tu musculatura y darte esos gustos en la dieta sin remordimientos. Algunas mujeres ignoran a los sentimientos, sensaciones y cambios hormonales que experimenta el cuerpo todos los meses, porque a pesar de ser dueñas de sus cuerpos, no saben cómo trabaja y cómo funciona durante las diferentes etapas del ciclo menstrual. Normalmente, todo este ciclo dura 4 semanas, aunque suele variar según cada mujer y puede durar hasta 35 días. Antes de comenzar por las fases del ciclo de la mujer, quiero hablarte un poco sobre las hormonas involucradas en el proceso. Las hormonas son estrógeno, progesterona, FSH y testosterona. El estrógeno se libera durante la primera mitad del ciclo. Es esa hormona que te hace sentir segura, atractiva, sensual, fértil y capaz de aprender nuevas habilidades. Es la hormona que dirige el almacenamiento de grasa a nivel subcutáneo, sobre todo en caderas y glúteos. Por eso, muchos de ustedes tienen esas hermosas curvas. Después, tenemos a la progesterona, que domina la segunda mitad del ciclo y es la culpable de la ansiedad, lágrimas y cambios de humor. Además, es un antiinflamatorio y te facilita la recuperación tras el ejercicio. Luego, la FSH llega a escena cuando los niveles hormonales son bajos al comienzo del ciclo menstrual. Trabaja junto con la LH, que está implicada en la secreción de progesterona. Y finalmente llega la testosterona. No es una hormona solo masculina, aunque se encuentra en mayor cantidad en hombres. Es una hormona activa, ambiciosa, sexual, competitiva y fuerte, que tiene una función anabólica que ayuda al desarrollo de los músculos. Ahora sí, hablemos de las diferentes fases del ciclo menstrual. Fase folicular, del día 1 al día 14. Durante esta fase, los niveles de estrógeno aumentan gradualmente. Puedes experimentar mejoras en la fuerza y resistencia en esta etapa, debido a la influencia positiva de las hormonas. Durante estos días obtendrás mayor sensibilidad a la insulina, es decir, tolerarás mejor los carbohidratos durante estos días. También ralentización del metabolismo, mayor sensibilidad a la leptina, la hormona de saciedad, lo cual quiere decir que nuestro metabolismo va más lento, nos saciamos con más facilidad. También padecerán cambios de humor cuando el periodo se retira y aparece el estrógeno, que es donde empiezas a sentir más energía, donde te sientes más creativa y motivada. Aumenta la autoestima y el deseo sexual. Durante esta fase, si estás en un plan de pérdida de grasa, puedes aumentar ligeramente el consumo de carbohidratos debido a que los tolera mejor. Ser consciente de tus señales de hambre y de saciedad te ayudará a controlar las cantidades. Cuando hayas finalizado tu periodo menstrual, aprovecha para realizar ejercicios de fuerza o HIIT, ya que tus músculos se desarrollan con más facilidad en esta etapa. Fase de ovulación, del día 14 al día 17. Algunas mujeres pueden experimentar un aumento en la fuerza y rendimiento en estos días. Durante esta fase, el metabolismo comienza a acelerarse, por lo que va más rápido, pero el apetito también aumenta. Ser consciente de esto es muy importante. Hay un ligero incremento en la fuerza, posiblemente al pico de estrógenos y testosterona que se da en esta fase. La aceleración del metabolismo puede facilitar la pérdida de grasa, por lo que la quema de grasa por lipólisis puede ser mayor. Es el momento para aprovechar y aumentar cargas de entrenamiento, sobre todo cuando se trata de fuerza, pero cuida mucho la postura y la técnica para evitar lesiones. Puedes mantener tu ingesta calórica igual. Aprovecha que tu cuerpo es más propenso a perder grasa y a tener más fuerza en el ejercicio. Este es el momento para aprovechar y decir que sí a probar cosas nuevas. Y finalmente la fase lútea, del día 16 al día 28. Aquí es donde los niveles de progesterona alcanzan su punto máximo. Es la hormona de hacer que te sientas más sensible. Aquí los niveles de estrógeno empiezan a decaer bastante, o
O sea que ese sentimiento de confianza y ese sentirte atractiva se va desvaneciendo. Algunas mujeres pueden experimentar disminución en la fuerza y resistencia durante esta etapa debido a la fatiga y otros síntomas premenstruales. Este es el momento en que te notas sin ganas de nada, cansada, sin ánimos, insegura y sensible. Disminuye de forma progresiva la tolerancia a los carbohidratos debido a la baja sensibilidad a la insulina. Se reduce la producción de serotonina, que regula el estado de ánimo, en consecuencia eres más sensible. Se reduce la producción de dopamina, por lo que son más probables los antojos de dulce o de alimentos que otros días no llamaban la atención. Y no, los antojos no son psicológicos ni te los inventás, los provoca tu ciclo menstrual. Hay un aumento en la retención de líquidos, por eso empiezas a subir de peso. Y se utiliza mejor la grasa como combustible durante el ejercicio. No es que debas quitar los carbohidratos, pero sí disminuir un poco las cantidades en esta fase para que en la siguiente lo puedas aumentar, ya que puedes utilizar como combustible tanto tu grasa almacenada como la que proviene de los alimentos. Aumenta el consumo de grasas saludables que además te aporten omega 3 y te ayuden a reducir la inflamación, como el aguacate, los frutos secos, las semillas y los pescados grasos. Lo ideal es que en la mitad de esta fase comiences a realizar más ejercicios tipo cardiovascular, ya que te ayudarán a oxidar más grasa. Para cuando tengas antojos de dulce, que son de lo más normal, prepara postres saludables, fruta o chocolate negro. Cosas a tener en cuenta. Número 1. Algunas mujeres pueden experimentar dolor y malestar durante la menstruación, lo que podría afectar su capacidad para realizar entrenamientos intensos. Número 2. Durante la fase lútea, algunas mujeres pueden experimentar retención de líquido, lo que podría afectar la percepción de la fuerza y la resistencia. Número 3. Cada mujer es única y la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento puede variar. Algunas mujeres no experimentan cambios significativos, mientras que otras pueden notar diferencias en su rendimiento. Y número 4, considerar ajustes en la intensidad y volumen del entrenamiento según las sensaciones individuales y las fases del ciclo menstrual puede ser beneficioso. Escuchar al cuerpo y adaptar el entrenamiento en consecuencia puede ser clave. En resumen, fase folicular, mejora de fuerza hacia el final de la fase, mejor tolerancia a los carbohidratos, mayor saciedad, mayor creatividad, autoestima y deseo sexual. Fase ovulatoria, aumento de fuerza y rendimiento, aceleración del metabolismo, aumento del apetito y facilidad para la pérdida de grasa. Fase lútea, disminución de la fuerza, cansancio, disminución de la tolerancia a los carbohidratos, antojos de dulces, retención de líquidos, mejor uso de grasas como combustible y realizar ejercicios cardiovasculares. Y no te olvides de prestar atención a las señales internas. Utilizar nutricionalmente a tu favor las ventajas de cada fase para la pérdida de grasa. Dar todo en los entrenamientos de fuerza al final de la fase folicular y durante la ovulación para tener buenas ganancias musculares y afrontar la fatiga de la fase lútea. Utiliza el periodo a tu favor y logra los mejores resultados en el gimnasio. Entrenamiento inteligente, entrenamiento eficiente.